Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el contrato de prestación de servicios, el contrato de hospedaje y el contrato de obra a precio alzado. Vamos a empezar con el contrato de prestación de servicios. Su definición es un contrato en el que una persona llamada profesional o profesor se obliga a presentar determinados servicios científicos, técnicos, artísticos, etc., que requieran de preparación, es decir, que necesiten básicamente su su cédula profesional, que eso podría ser como en el caso de los abogados, cuando pues prestan un servicio, es decir, su servicio profesional, que el cliente los contrata, el abogado en este caso necesita su cédula profesional para poder ejercer el cargo que se le otorga. La definición de contrato de prestación de servicios en el Código Civil del Estado de Jalisco se encuentra en el artículo 2254 y su definición como tal viene que es un contrato de prestación de servicios técnicos profesionales, aquel por medio del cual el prestador se obliga a proporcionar el beneficio del cliente o prestatario determinados servicios que requieran de una preparación técnica o profesional. Los elementos de dicho contrato son las partes, el profesor y cliente, servicios profesionales, la retribución, varias especies, como tales el servicio doméstico, jornaleros, etc. Los servicios profesionales, la hora a precio alzada y el hospedaje. La clasificación del contrato es que es bilateral, silagmático, que contrae obligaciones a ambas partes. Es oneroso, ya que hay provechos y gravámenes para ambas partes. Es conmutativo, las prestaciones son conocidas y definidas, o sea que se conocen en el momento de que están firmando dicho contrato. Es consensual, la oposición o formal, no requiere formalidad alguna. El instituto personae, por lo que toca a la selección del personal, es principal, no requiere depender de otro contrato, es decir, que no necesita que exista un contrato para que exista otro, o sea, pueden hacer solito. Es de tracto sucesivo, usualmente es un contrato que se prolonga en el tiempo. Los elementos de existencia, básicamente es el consentimiento. El objeto, obligación de hacer, en este caso de hacer del abogado que lleve a cabo pues el dicho trabajo que se le otorgó, y en este caso para el cliente sería pagar por sus servicios. Actos materiales y no jurídicos. Es una diferencia esencial con el mandato. Incluye laborales. Los elementos de validez. Es la capacidad, o sea, que tengan capacidad legal ambas partes, o sea, encima es el cliente. Se requiere la general para contratar. Cuando se trate de una actividad regida por la ley de profesiones, la violación de esta norma nos trae consigo la nulidad del contrato, es decir, que se necesita de la cédula. La forma. Es un contrato consensual, no requiere formalidad. Los derechos y obligaciones de las partes. Del profesor. Prestar el servicio convenido. 2. Constar con título si se trata de profesión que la requiere, como les había comentado. Responder por su conducta, es decir, si tienen negligencia, etc. Avisar cuando no pueda continuar, es decir, si ya no puede seguir llevando el caso. Avisar cuando no pueda continuar. Resarcir daños y perjuicios. Cobrar honorarios. Guardar secretos, es decir, que no puede estar
comentando ni haciendo comentarios a terceras personas. El artículo 2255 nos habla que la contraprestación por la prestación del servicio técnicos o profesionales se denomina honorario. Es lo que ya les había comentado, que necesita una retribución de dicho acto. El artículo 2256 del Código Civil del Estado de Jalisco. Los servicios podrán prestarse por 1. Persona o conjunto de personas físicas con conocimientos técnicos o profesionales. 2. Persona jurídica que entre sus objetos sociales se encuentre la de prestar servicios técnicos o profesionales. 3. Conjunto de personas jurídicas con las características señaladas en la fracción anterior. El artículo 2257 nos habla que cuando el prestador no pueda continuar con el contrato, deberá avisar oportunamente al cliente, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que causen. El artículo 2260, cuando el cliente quiera dar por concluido dicho contrato, deberá 1. Fracción 1. Dar aviso al prestador cuando menos con 3 meses de anticipación. 2. Pagar a los honorarios correspondientes a un mes. Si el cliente no diera aviso con la anticipación debida, está obligado a pagar al prestador como indemnización. Artículo 2261. El prestador es responsable igualmente hacia el cliente por negligencia, impericia o dolo de parte o de cualquiera de las personas que dependan. Y se encuentran en el 2254 al artículo 2274 del Código del Estado de Jalisco. Les voy a hablar rápidamente sobre el contrato de obra a precio alzada. Se encuentra en el artículo 2275 al 2303. Y en el libro de texto que llevamos es de la página 114 a la 117. La definición del libro. Acuerdo de voluntades entre las partes, de las cuales una se llama dueño de la obra, encontrada a otra llamada empresario, la realización y la transmisión en su favor de una obra bajo su dirección y con materiales propios, a cambio de un precio global definido. Es decir, que se trata de que la persona llamada dueño de la obra se encarga, dueño de la obra, y el empresario básicamente es el que se encarga de todo, el que pone materiales propios, etc. El Código Civil del Estado de Jalisco nos define que se denomina como contrato de obra a precio alzado aquel por el cual una persona llamada empresario se obliga a dirigir y realizar una obra con materiales propios, asumiendo el riesgo de su realización a cambio de la remuneración previamente definida. La clasificación de este contrato es bilateral. Existen obligaciones recíprocas. La realización de la obra y el pago de la misma. Es oneroso. Las cargas y los beneficios son para ambas partes. Es conmutativo. Las prestaciones se fijan desde la celebración precisamente porque pretende evitar los efectos aleatorios. Es de tracto sucesivo. La vida del contrato se prolonga en el tiempo. Formal. Requiere otorgarse por escrito. Instituitu personae. La selección del empresario es en función de las características de este. La forma. Por escrito, si el valor de la obra es mayor de 100 pesos. Esto viene en el libro. Incluir planos o descripción pormenorizadas. Falta de planos o descripción obligaría a tener que acudir a la costumbre, a la naturaleza de la obra, a peritos y a otros medios
de prueba. Los derechos y obligaciones del empresario. Realizar la obra y poner los materiales. Debe ejecutar la obra personalmente. Una subcontratación requiere el consentimiento del dueño. Corre con riesgo, es decir, si sale mal la obra, pues el empresario sería quien se haría cargo de todos los daños causados. Cumplir normas administrativas. Entregar la obra en tiempo convenido, es decir, que si el empresario dice que la obra va a terminar en 1 año o en 5 meses, se tiene que comprometer en entregar la obra terminada en dicho mes, dicha fecha que él mencionó. Si no hubiera convenio, usar juicio de peritos. Elementos esenciales es el consentimiento, como en el contrato de prestación de servicios. Se aplican reglas generales. El objeto jurídico de dicho contrato son las prestaciones de la obra. La apoderación de la propiedad de bienes combina obligaciones de dar con las de hacer. Es decir, que tiene que dar dicha cantidad de dinero y el empresario tiene que entregar la obra como tal. El objeto material, la obra y el precio. Elementos de validez es la capacidad general. Si el empresario pone los materiales, debe tener la capacidad de disponer de ellos y transmitirlos. El artículo 2276 del Código Civil del Estado de Jalisco nos dice que el riesgo de la obra correrá a cargo del empresario hasta el acto de la entrega, a no ser de que hubiere morosidad de la parte del dueño. El artículo 2277 del Código Civil dice que siempre que el empresario se encargue por precio alzado de la obra, el bien inmueble, cualquiera que sea su valor, se otorgará el contrato por escrito, incluyéndose una descripción pormenorizada de los casos. El artículo 2278. Si no hay plano, maqueta, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgiera dificultades entre el empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en cuenta la naturaleza de la obra. El artículo 2293 nos habla que recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario es responsable de los defectos que después aparezcan y procedan en vicios en su construcción y hechuras, mala calidad de los materiales o empleados y vicios del suelo. Es decir, como, no sé, si hacen una plaza y cuando ya se entregó en 1 año o 1 mes por ahí, surge un temblor o algo y pues la plaza se llega a caer, colapsa, es el empresario quien se tiene que hacer cargo de dichos daños. El artículo 2301 nos habla de que se conviene en la obra deba hacerse la satisfacción del propietario de la obra de la otra persona. El artículo 2302. El constructor de cualquier obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra. El artículo 2303 nos dice que los empresarios constructores son responsables, fracción 1, por la inobservancia de las disposiciones administrativas, y fracción 2, solidariamente con el dueño por todo daño que causen a los vecinos. Les voy a hablar rápidamente del contrato de hospedaje. El Código Civil del Estado de Jalisco viene en el artículo 2321 al 2332. En el libro que lo saqué se llama Los contratos civiles y sus generalidades, y su autor es Ricardo Treviño García. La definición doctrinaria: es el contrato de hospedaje aquel mediante el cual una persona llamada hotelero, hospedero, hospedante,
albergador o posadero se obliga para con otra persona que se denomina huésped, viajero, hospedadero, a darle alojamiento en caso convenido, alimentos u otros servicios mediante una retribución o precio. En el artículo 2331 nos dice que el contrato de hospedaje es aquel promedio de cual una persona llamada hotelero se compromete a brindar alojamiento por un tiempo determinado a otra persona llamada huésped. El huésped se obliga a pagar el precio cierto por el hospedaje. En el contrato de hospedaje, además del alojamiento, podrán añadirse servicios que presente el hotelero por un precio adicional. En este caso pueden ser alimentos, etc. Las características. Es principal ya que no depende de ningún otro contrato. Bilateral porque hay derechos y obligaciones recíprocas por parte del hotelero y del huésped. Es oneroso en virtud de que hay provechos y gravámenes para ambas partes. Conmutativo toda vez que las partes conocen en la cuantía de las prestaciones. Es consensual ya que su existencia se requiere únicamente al consentimiento de las partes, no requiere de la entrega de una cosa ni tampoco existe precepto. Derechos y obligaciones contractuales de las partes. Las obligaciones mínimas del hospedero son dos. Fracción 1. Permitir al huésped dar uso local y condiciones normales de habitación mobiliaria. Fracción 2. Recibir el depósito de equipaje y otros efectos razonablemente. El derecho del hostelero. Cobrar el precio convenido con el consentimiento expreso. También tienen derecho a retener como prenda o garantía equipaje de los huéspedes con la finalidad de que respondan con el importe del hospedaje. Los derechos del huésped es de que hacer el uso del hotel y albergue de las instalaciones del lugar de acuerdo al convenido. Las obligaciones de las partes son las siguientes. Las obligaciones del hotelero principales: prestar el alojamiento. Como se mencionó en el punto anterior, responde los daños, pérdidas ocasionales. Fijar el ejemplar del reglamento en un lugar visible. Obligaciones del huésped es pagar por el alojamiento, deberá dar aviso a las novedades dañosas que se encuentren en las instalaciones, conservar los bienes en buen estado. El artículo 2322 nos dice que se expresa el contrato de hospedaje siempre que las partes hayan estipulado fehacientemente las condiciones del mismo o cuando el hotelero oferte públicamente sus servicios como tal. Artículo 2323. Es tácito el contrato de hospedaje cuando fracción 1 no haya convenido entre las partes donde se estipulen las condiciones del mismo. Fracción 2. Exista un comportamiento recíproco del huésped y el hotelero. Fracción 3. Que el inmueble del hotelero donde se aloja del huésped destine cotidianamente ese objeto. 2324. Cuando el huésped permanezca alojado en el inmueble, el hotelero por más tiempo del pactado del contrato del hotelero podrá dar aviso al huésped para que desocupe el inmueble. En caso dado, el aviso no se desocupe la parte del inmueble donde esté alojado el huésped, el hotelero podrá auxiliarse de la fuerza pública, es decir, sacarlo con policías o con ayuda del gobierno. El artículo 2325 nos dice que el huésped permanezca por más de tiempo pactado en el contrato del alojado del inmueble del hotelero y no se le dé aviso para que desocupe, se entenderá que el contrato está prorrogado indefinidamente. El artículo 2327 nos dice que el contrato de hospedaje deberá contener fracción 1, nombre del hotelero y su representante. Fracción 2, nombre del huésped. Fracción 3, domicilio de ambos. Fracción 4, lugares de procedencia del huésped. Fracción 5,
Tiempo de duración del contrato de hospedaje, fracción 6. Precio determinado, fracción 7. Características de la habitación de donde se prestará el hospedaje, fracción 8. Servicios prestados del precio pactado, fracción 9. Servicio adicional que puede contratar el huésped por un precio adicional, fracción 10. Firma del huésped y lo trae su representante. Mi conclusión es de que básicamente son contratos bilaterales, ocupan tener la voluntad de las partes y su consentimiento de ambas partes para poder llevarlo a cabo, que sea legal, o sea, que la prestación sea totalmente legal y exista en el comercio. En el caso de prestación de servicios, el hospedaje y obra a precio alzado, necesariamente desde cumplimiento tienen que tener la facultad para poder llevarlo a cabo. En este caso no se da una cosa como en otros contratos, en este se da un servicio, ya sea como el de prestación de servicios, que es por parte de un abogado o cualquier persona que sea maestro, etc. El de obra a precio alzada, pues también sea un servicio, no sea un objeto como tal. Y en el de hospedaje también, pues se da básicamente el alojamiento. Y por mi parte sería todo. Mi nombre es Yesenia Lisbeth Hernández Sánchez, cuarto B de la Escuela UTEC Américas.